Ok, hoy vamos a ver la lectura de Fausto Hernández Trillo, que nos da una visión, digo yo, bastante didáctica sobre qué son los mercados financieros o cómo funcionan los mercados financieros en general. Eh, ok, primeramente el autor nos refiere a una parábola de un tal Cipriano, no recuerdo si el apellido es Hernández, pero bueno, él a través de esta parábola de Cipriano nos ejemplifica cuál es la importancia de los intermediarios financieros. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta parábola? Nos habla de que Cipriano es una persona muy conocida en su pueblo, y tiene la intención de mejorar la forma de producir, ¿no? Lo que él vende ahí en el bazar de su pueblo, en el tianguis de su pueblo. Pero para eso obviamente necesita un financiamiento que él por sus propios medios no puede adquirir. Entonces nos dice, bueno, Cipriano en ese caso pues trata de buscar dinero con las personas que viven en el pueblo, y habrá personas que le prestarán a Cipriano porque, bueno, lo conocen, saben que es una persona honesta, una persona de bien, una persona pagadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, a pesar de que la gente del pueblo le prestó a Cipriano, en esta parábola nos dice el autor, no es suficiente, ¿no? El dinero que recaudó para poder llevar a cabo su proyecto. Y eso hace que entonces Cipriano se tenga que mover a los pueblos cercanos a tratar de conseguir ese dinero. ¿Y qué es con lo que se va a encontrar Cipriano en este ejemplo? Que bueno, pues que prácticamente en los otros pueblos a él no lo conocen, obviamente no saben qué tan bueno, qué tan honesto es, ni siquiera a qué se dedica, y eso hace que a Cipriano se le vuelva más complicado conseguir el dinero que necesita, ¿no? O que le falta para poder financiar su proyecto. Ok, estos problemas a los cuales se está enfrentando Cipriano, de acuerdo con la lectura y pasándolo ya a una situación más formal, es lo que se conocen como las fricciones de mercado. Trillo nos muestra un diagrama que más o menos es el que tengo aquí representado en pantalla y nos dice que el óptimo sería que las unidades deficitarias, o sea, aquellos que requieren recursos en específico monetarios, pudieran adquirirlos de las unidades superavitarias y esperaríamos, o en el óptimo de los casos, incluso menciona por ahí a Arrow, nos diría que de acuerdo incluso con la teoría convencional, no deberían de existir este tipo de fricciones, ¿no? O sea, las unidades deficitarias, de acuerdo con la teoría, deberían de tener una conexión de ida y vuelta con las unidades superavitarias, y entonces las unidades superavitarias buscarían darle esos recursos, obviamente a cambio de un pago, podría ser una tasa de interés, a las unidades deficitarias, ¿no? Y se supone que en una utopía, en un óptimo, todo mundo ganaría, y con eso podríamos decir incluso un crecimiento y un desarrollo económico. La realidad que nos muestra Fernández Trillo en esta parábola es que obviamente la relación que hay de unidades deficitarias hacia unidades superavitarias y de regreso no es directa. Existen estas curvaturas que él menciona, que serían justamente las fricciones. Es obviamente, sobre todo, tiene que ver con la cuestión de confianza, ¿no? No todos los deficitarios conocen a todos los superavitarios, y obviamente no todos los superavitarios conocen a todos los deficitarios y no van a estar dispuestos a prestar sus recursos a personas que no conocen o personas de las cuales desconfían. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe, todo claro. No. Ok, entonces nos dice, bueno, si no existieran los intermediarios financieros, las relaciones muy probablemente serían de este tipo y lo más probable es que entonces no se cumpliría lo que nos dice Arrow y en consecuencia muchos proyectos no podrían llevarse a cabo o si se llevaran a cabo requeriría mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Tomando la parábola de Cipriano, nos diría, bueno, pues Cipriano tendría entonces que estar invirtiendo todavía más tiempo e incluso más recursos para poder irse acercando a otras unidades superavitarias y poder conseguir lo que necesita. Y tal vez cuando lo consiga, pues en ese momento alguien ya le ganó el proyecto, ¿no? O él ya gastó tantos sus recursos que bueno, pues ya nunca lo pudo llevar a cabo. Ok, ¿qué tipo de fricciones identifica Fernández Trillo? Nos dice que prácticamente estas serían las más comunes. El primero habla sobre los costos de transacción. El segundo nos habla sobre la existencia de información asimétrica e incompleta, que podríamos decir que es el más importante o la más importante de las fricciones. Y un tercero sería el riesgo en las actividades productivas. Les pregunto a ustedes, ¿me podrían explicar cada una de estas fricciones? Los escucho. Creo que el tema de información asimétrica es simplemente porque no se puede conocer toda la información respecto a, en este caso, los mercados, bueno, en este caso sería sobre el conocer, ¿no? Al quién le prestas y quién te presta. Entonces esto se vuelve una fricción, pues no todos los agentes pueden conocer la información. Entonces esto afecta en la toma de decisiones, en este caso, de prestar o no prestar. Ok, eso tiene que ver un poco con información asimétrica. ¿Qué serían costos de transacción? ¿Qué sería información incompleta? ¿Y qué sería riesgo en actividades productivas? Profe, yo considero que los costos de transacción son, por ejemplo, como retomando el ejemplo de la lectura, el señor Cipriano tenía que ir a varios pueblos y pues pasar, ahora sí que eso significaba un gasto, ¿no? Como que andar buscando a las personas para que les prestaran dinero. Entonces, a final de cuentas, con un intermediario financiero, pues simplemente vas al banco rápido y ya. Exactamente, o sea, a lo mejor si Cipriano, tomando el ejemplo, ¿no? Viviera en Ecatepec y encuentra a alguien que le preste en Querétaro, pues le va a salir bastante caro ir hasta Querétaro a recoger el dinero, ¿no? Esos son costos de transacción que muchas veces evitan que tú vayas por el dinero. Y como bien dice su compañero, ¿no? Pues no es lo mismo acudir a una sucursal bancaria que esté cerca de tu casa y ahí solicitar el préstamo. Ok. ¿Qué más? Los escucho. El riesgo de las actividades productivas, pues igual según la lectura decía que tenía que ver con que tenía que convencer al que iba a prestar el dinero, pues de que su proyecto era rentable con, pues un poco, pues con muy poco riesgo, ¿no? Y sí, era prácticamente eso. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, entre el riesgo en actividades productivas, como bien dice su compañera, efectivamente tiene que ver con que debes de convencer a la otra persona de que tu proyecto va a generar los suficientes recursos para poder pagar el préstamo, ¿no? O sea, y de todos modos, aún sigue existiendo el riesgo, por muy productivo o por muy atractivo que sean los proyectos, siempre existe el riesgo de que no se cumplan. No sé si ustedes, bueno, creo que sí, ya lo llevaron el semestre pasado, me parece, una materia que se llama justamente evaluación de proyectos, ¿no? Y a partir de la evaluación de proyectos se va viendo si un proyecto
es conveniente o no es conveniente. Por lo general se usan varios indicadores, pero el más común es la TIR, ¿no? La famosa tasa interna de retorno, que la vamos a comparar con una trema, que sería nuestra tasa de costo-beneficio. Y entonces nosotros vamos a decir, ok, ¿qué nos conviene? Meter el dinero en un proyecto nuevo, que probablemente tenga estos rendimientos, o meterlo en algo más seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le gusta la parte de emprender y se iría obviamente por el proyecto, pero no siempre tienen el dinero. Y hay que convencer a las personas que tienen el dinero, que por lo general son personas que no son muy afectas al riesgo. A esas personas es a las que hay que tratar de convencer de que van a recuperar su dinero más una ganancia o un pago, ¿no? Por el préstamo de ese dinero. Ok. Bueno, ya tenemos costos de transacción, riesgo en actividades, pero vámonos o me gustaría más bien ahondar un poco más en el punto, digamos, más importante de las fricciones que se encuentran en los mercados financieros, que justamente tienen que ver con la información asimétrica e incompleta. ¿Por qué? La teoría convencional, llámese la teoría neoclásica, incluso, nos dice o siempre corre con el supuesto de que la información es simétrica y completa. ¿Qué quiere decir? De hecho, de ahí parte el principio de racionalidad de las personas, ¿no? Microeconomía parte de ese principio. Y sin ese principio, entonces, no podría existir, o sin ese supuesto, no podría existir prácticamente la microeconomía que nosotros vemos, ¿no? ¿En qué consiste justamente que la información sea simétrica? Quiere decir que entonces la información está ahí presente para que todo mundo tenga exactamente la misma cantidad de información. A eso se refiere. De acuerdo con ese supuesto, quiere decir que entonces, tanto ustedes como sus papás, como sus vecinos, como presidente, como el presidente de Estados Unidos, como Slim, como Bill Gates, tendríamos, de acuerdo con este mismo supuesto, la misma información. Todos conoceríamos exactamente lo mismo con las mismas características. Y la parte de que sea completa, el supuesto nos dice que entonces todo lo que ocurre en el mercado financiero está publicado. Incluso hay autores que le agregan a este supuesto que además debe de ser gratuita. Supuestamente la información entonces estaría en las manos de todas las personas. Y bueno, nos iríamos todavía a otro supuesto, ¿no? Que quedó implícito, que aparte de que la información fuera simétrica y fuera completa y fuera gratuita, además entenderíamos, o la teoría nos dice que las personas son capaces, cualquier persona es capaz de interpretar la información que se publica, la información financiera en este caso, que se publica. ¿Cuál es la realidad? La realidad, y una de las críticas que hace justamente Fernández Trillo, es que no, ni la información es simétrica. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mayor información que otros y además la información no es completa. No todo lo que se genera en el sector financiero se publica. Justamente de ahí viene la frase de que información es poder, ¿no? Quien más información tiene, más es más fácil que pueda realizar o tomar mejores decisiones que quienes no la conocen, ¿no? Y por último, también sabemos que la información, no toda la información es gratuita. ¿Por qué? Porque si a ustedes les ha tocado buscar o hacer trabajos incluso para la propia carrera, se van a dar cuenta que hay mucha información que está restringida y que solamente para poder acceder a las bases de datos tienen que pagar por ello, ¿no? Entonces, estos supuestos pues no se están cumpliendo. Y bueno, el que les decía,
que toda la gente además entiende la información, eso tampoco ocurre. Ese yo creo que es el que menos ocurre de todos los supuestos sobre la información. Y nos dice Fernández Trillo, gracias a esa característica de que la información ni es simétrica ni es completa, es la razón por la cual existen los intermediarios financieros. Si todo mundo supiera la información de todas las personas, si tú supieras cómo es la situación financiera de tu vecino o de una persona que va a tu casa a pedirte dinero, pues entonces no necesitarías un intermediario financiero, no existirían las fricciones que vemos en el caso de Cipriano, ¿no? Sería más fácil decir, bueno, pues a este sí le presto porque sé que es buen pagador, a este obviamente no le voy a prestar porque sé que es muy mal pagador, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿dudas? ¿Quedó claro la información simétrica y asimétrica y la incompleta? Sin dudas, profe, gracias. Está claro. Ok, es importante entonces que tengan en cuenta sobre todo, bueno, obviamente no pierdan de vista costos de transacción y riesgo de actividades, pero que les quede muy claro el concepto de información asimétrica e incompleta porque es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Y después yo les voy a estar hablando y necesito que ustedes tengan muy claro este concepto. Ok, entonces, bueno, en conclusión podemos decir que van a ser exactamente las fricciones las que le van a dar origen a los intermediarios financieros. Aquí tenemos entonces otra vez una gráfica, un diagrama que nos presenta Trillo y nos dice, ok, la incorporación de los intermediarios financieros, lo único que va a hacer es que las fricciones se suavicen. O sea, siguen existiendo las fricciones, pero ya cuando está un intermediario financiero de por medio entre unidades deficitarias y unidades superavitarias, empieza a generarse una situación de confianza. No que confíes en la unidad superavitaria siendo deficitario, o al revés. Más bien confías en el intermediario financiero que está de por medio. Como mencionaba hace rato su compañero, ¿no? Bueno, pues si yo necesito dinero, es más fácil que yo confíe en irle a pedir prestado al banco en que yo vaya y le pida dinero a alguien a lo mejor que, o sea, no me voy a parar, por ejemplo, con Slim. Yo sé que Slim tiene dinero, pero bueno, ni siquiera él me va a recibir, ¿no? Pero en el supuesto no voy, o sea, a mí me daría, por ejemplo, pena ir a pararme con él y decirle, oiga, préstame dinero, ¿no? Porque voy a hacer un proyecto. Y como yo, bueno, hay muchos. Obviamente también los superavitarios, los que tienen el dinero, pues no van a voltear a ver a los deficitarios. Confiarían en la institución financiera que está de por medio porque tienen la confianza de que al dejar ahí sus depósitos, entonces la institución financiera va a velar por estos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Ok. No, profe. Ok, entonces vemos que van a estar apareciendo distintos tipos de intermediarios financieros y esto nos dice Fernández Trillo es producto de la evolución de la propia sociedad e incluso de las necesidades económicas y financieras de cada época. ¿Qué quiere decir? Que el sector financiero y en específico aquella parte que tiene que ver con los intermediarios financieros no han sido los mismos a lo largo de la historia y conforme vamos avanzando en el tiempo, pues se van requiriendo nuevas necesidades económicas y a partir de esas necesidades o a partir de las restricciones o libertades que se van dando al sistema financiero, pues van surgiendo nuevos o se van transformando los intermediarios financieros. En este caso, nos dice también que podríamos separar el tipo de servicios que ofrecen los intermediarios financieros en dos grandes conjuntos. El que tiene que ver directamente con la intermediación que yo les he venido contando, que bueno, eso sería de entrada la razón de ser de los intermediarios financieros y
otra forma u otros servicios que también van haciendo atractivos a los intermediarios financieros tiene que ver con la transformación cualitativa de los activos. O sea, esa es una de las características que tienen los intermediarios financieros. Y entre mejor lo sepan hacer, obviamente mejores rendimientos van a ir obteniendo. En cuestiones de servicios de intermediación, nos dicen que, bueno, pues existe lo que se conoce como servicios de transacción, o sea, generar cheques, recibir depósitos, lo más común, ¿no? Yo recibo recursos y los transfiero a otro lado. Incluso otro caso tiene que ver con asesoría financiera. Yo puedo tener mis clientes, sobre todo los ahorradores, y tratarles de dar cierta asesoría para indicarles dónde pueden invertir o en qué instrumentos pueden invertir. Y bueno, también la asesoría financiera puede ocuparse para aquellas personas que van a buscar un financiamiento, ¿no? También se les puede ofrecer ese servicio y decirle, ok, vas a invertir, bueno, yo te recomiendo que hagas A, B, C, D para que no tengas, pues algún contratiempo en el futuro que te cause morosidad. Hay otros servicios que tienen que ver con la certificación y seguimiento de inversiones. En específico, este punto se le ha dado a lo que nosotros conocemos como las calificadoras, ¿no? Digamos que son los revisores de aquellos que ofrecen instrumentos financieros, ¿no? Lo más común son las calificadoras como Standard & Poor's, como Finch, como JP Morgan, etcétera, etcétera, ¿no? Otro servicio de intermediación tiene que ver con el otorgamiento de préstamos, cualquier tipo de préstamo en general, la propia emisión de instrumentos financieros, que bueno, ya hemos visto algunos, la generación de bonos, la generación de pagarés, la colocación, por ejemplo, de acciones, bueno, toda la cantidad de instrumentos financieros que existen, ¿no? Y los llamados misceláneos u otros que son muy específicos, ¿no? Digamos que se realizan poco en comparación con el resto de los servicios, que, por ejemplo, los casos más comunes, pues serían los cheques certificados o cheques de caja, ¿no? Que son cheques que tienen ciertas características especiales. Y en cuanto a los servicios de transformación cualitativa, pues algo muy importante que han logrado los intermediarios financieros es justamente la modificación de plazos o vencimientos. Nosotros sabemos que nosotros podríamos solicitar a lo mejor un préstamo al banco y si empezamos a mostrar cierta morosidad, bueno, pues entonces el propio banco tiene la capacidad de muchas veces reestructurarnos el crédito a manera de hacernos más fácil, entre comillas, el pago, ¿no? O en algunos casos, pues incluso es permitido que, no en todos y no en la mayoría, pero que nosotros podamos, por ejemplo, adelantar plazos, ¿no? Hay varios tipos de reestructuración, incluso se puede modificar el plazo y el vencimiento de instrumentos financieros, como es el caso de los bonos, que decíamos, bueno, pues muchas veces sale un bono a 30 años, pero ese mismo bono ya se ha vendido N cantidad de veces en los mercados secundarios, ¿no? Se han comprado y revendido, y a partir de eso se han creado nuevos plazos, nuevos vencimientos, y se han obtenido obviamente rendimientos a partir de eso. Otro servicio tiene que ver con la ampliación del universo de inversión y diversificación. Obviamente, bueno, pues los intermediarios financieros, en específico, por ejemplo, las casas de bolsa o los fondos de inversión, eso es algo que se encargan, ¿no? Tratar de ofrecerle sobre todo a los ahorradores, o convertirlos ya no solo en ahorradores, sino más bien
en inversionistas financieros a través de un abanico muy grande de diversificación de su dinero, con la promesa de un mayor rendimiento en comparación de tenerlo únicamente ahí ahorrado. Otra característica que tienen, que obviamente es la más común, sobre todo de los bancos, tiene que ver con la alteración de la liquidez, ¿no? Ofrecen préstamos a largo plazo y reciben depósitos al corto plazo. Y un último servicio, bueno, de varios que pueden ofrecer, es la reducción del riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque pues los bancos en general, que pueden ser cualquier institución financiera, pero sobre todo los bancos, que son los que se encargan más de esto, pues trabajan en economías a escala, ¿no? Entonces tienen la capacidad de dar un mejor monitoreo de sus clientes y entonces pueden hacer o pueden asegurar hasta cierto punto la liquidación de los créditos que se ofrecen, ¿no? Y el riesgo de morosidad es realmente bajo, ¿no? En comparación de que a lo mejor si lo hicieran entre dos particulares. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a ver entonces ahora la intermediación financiera. Nos dice que justamente esto va a ser el supuesto principal de la teoría financiera al aceptar la existencia de costos de transacción e información asimétrica, lo que les mencionaba hace rato. Aquí es donde entra en contradicción justamente la propia teoría convencional, porque al existir intermediación financiera, implícitamente estamos diciendo que no puede haber mercados perfectos. Y ese es uno de los supuestos principales de la teoría convencional. ¿Qué cualidades tiene? Pues una de esas es que obviamente se van a reducir los costos de transacción, que mencionábamos que esa era una de las fricciones a las que se enfrentarían dos individuos o las unidades deficitarias con las superavitarias. ¿Por qué? Porque incluso pueden hacer una evaluación de activos y compartir su información con otros agentes. En el caso de México, nosotros tenemos el Buró de Crédito, ¿no? Entonces, prácticamente ya también hemos hablado que sobre todo el sector bancario, pues se maneja como un oligopolio y entre ellos, obviamente, trabajando dentro de una teoría de juegos, entre ellos se pueden compartir la información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de protegerse como el grupo de jugadores. Entonces, bueno, pues ellos, si ya existió a lo mejor un defraudador, ese defraudador va a caer en el buró de crédito o esa persona morosa cayó en un buró de crédito y obviamente los bancos van a tener acceso a ese buró de crédito y van a saber que no conviene prestarle a esa persona o convendrá prestarle si y solo si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? A lo mejor cobrarle una tasa más alta o pedirle pues algo a cambio, ¿no? Podría ser a lo mejor como en las casas de empeño. Ok, te presto, pero me dejas tu casa, ¿no? O te presto, pero me dejas tu carro. O sea, ya sabrán, ya medirán el riesgo. La parte de la información asimétrica e incompleta obviamente se va a reducir cuando existen los intermediarios financieros porque entre ellos van a contar con información privilegiada, ¿no? Que va un poco de la mano con la parte de los costos de transacción. Entre ellos se van a estar prestándole cierta información y si hay información que no se puedan prestar, bueno, pues no importa, de todos modos, por ejemplo, si hablamos nosotros de BBVA, pues es muy probable que ellos tengan
millones de clientes en todo el país. Entonces, pues ellos ya conocen prácticamente la vida financiera de todos sus clientes y a veces un poco más, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, un gran negocio y una gran obtención de información financiera de bancos como BBVA tienen que ver cuando ellos adquieren las nóminas de las empresas. Por ejemplo, en el caso de la UNAM paga la mayoría de sus nóminas en BBVA. ¿Y qué quiere decir? Que entonces, al menos todos los profesores que trabajan en UNAM, que no sé cuántos sean, pero vamos a suponer que sean unas 100,000, 50,000 personas, pues el banco ya conoce información de estas 100,000, 50,000 personas que tienen cuenta, obviamente, de nómina ahí. Y si ellos ya saben cuál es su fuente de ingresos, pues ya es más fácil entonces poderles ofrecer un crédito adecuado a las necesidades de la persona. Ya vas a ver, ok, esta persona gana 10 pesos, bueno, pues y gasta 8 pesos, bueno, pues entonces tiene una capacidad a lo mejor de pago o de ahorro de 2 pesos y sobre eso le voy a ofrecer un crédito o le voy a ofrecer una inversión, ¿no? Y así como con la UNAM, bueno, pues ocurre con muchas empresas. Ya desde el momento en que cualquiera de nosotros abrimos una cuenta bancaria, le estamos otorgando información al banco y el banco obviamente va a ir viendo cuáles son nuestros comportamientos, ¿no? Incluso nuestro comportamiento de consumo. De ahí viene que muchas veces, por ejemplo, hoy en día que tenemos que ya empezar a hacer más compras en línea, pues ya el banco sabe en qué gastamos, ¿no? Y cada cuánto gastamos. Y luego muchas veces nos cae de sorpresa que a lo mejor nosotros compramos una bicicleta y a la quincena siguiente nos llega publicidad del propio banco, ¿no? De, bueno, pues te prestamos para que ahora compres un casco o te prestamos para que ahora compres, no sé, a lo mejor algo, un asiento nuevo para tu bicicleta o te prestamos para que compres, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas relacionadas a lo que tú por lo general compras o si tú utilizas mucho la tarjeta en el súper, pues también te empiezan a llegar promociones del súper, ¿no? De, bueno, ya sabemos que tú vas mucho a Walmart, obviamente no te lo dicen, pero te mandan publicidad de, si compras en Soriana, ahora te va a salir más barato, ¿no? Te vamos a regresar el 10% de tu compra o el 5% de tu compra, o te reducimos la tasa, o te subimos, te pagamos puntos dobles, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque los bancos tienen esa capacidad de irse haciendo de información y muchas veces la transfieren a sus propios compañeros de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, sabemos que los intermediarios financieros, obviamente, al tener información privilegiada, van a estar invirtiendo su capital en aquellos activos financieros sobre los que tienen información especial. O sea, ellos ya saben cuáles activos financieros son realmente redituables y cuáles de ellos les van a convenir, ¿sale? Igual, bueno, pues al trabajar en economía en escala, eso les permite abaratar la producción de información y si ellos poseen la información, si tienen prácticamente todos los datos, a partir de eso pueden crear mecanismos o hoy en día incluso software que les permita interpretar señales de todo tipo, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros sabemos que los bancos ante las crisis difícilmente quiebran. Habrá uno que otro que sí, pero por lo general los bancos grandes difícilmente van a quebrar. ¿Por qué? Pues porque tienen toda la información y son los primeros que se enteran
cómo se encuentra la situación en todos lados, ¿no? Y como les mencionaba, saben cómo se comportan sus propios clientes. Entonces, bueno, pues buscarán ofrecerles servicios financieros de acuerdo a las necesidades y a los comportamientos de sus propios clientes. De ahí, hoy en día se maneja lo que se conoce como Big Data, ¿no? Ya haces un siguiente paso, la incorporación tecnológica de los datos, el manejo de grandes fuentes de datos, y a partir de eso empiezas a conocer los comportamientos de las personas y disminuyes cualquier tipo de riesgo perjudicial. ¿Dudas? No, profe. Ok, Profesor, mándeme. perdón, espero no estarme desviando, pero ¿dónde queda la parte de, bueno, o sea, siento yo que no se suaviza tanto el problema de información asimétrica, más que nada en detrimento de los consumidores? Porque, por ejemplo, ¿dónde queda la parte de la falta de alfabetización financiera? En el sentido de que los bancos pues tienen ¿De la como qué, perdón? Es que se cortó. alfabetización financiera, profe. No sé si me escucha. Ok, en el sentido de que, bueno, En el sentido de que los bancos pues sí, poseen ya te escucho. información para sacar el máximo provecho y a lo mejor esto nos puede estar afectando a nosotros. Nada más es como una duda, comentario, no sé cómo manejarlo. Ok. eh, el decir que se suaviza la parte de la simetría de la información no quiere decir eh, que disminuyan esas asimetrías o que la información sea más completa. Más bien, digamos que los intermediarios financieros funcionan como, como una posible solución al problema. O sea, el problema no te lo quitan. El problema, más bien, lo que están haciendo es darte cierta confianza. Por ahí va esa parte de suavizarlo. O sea, a final de cuentas, sobre todo el consumidor, es el que menos información posee y el que menos, bueno, o sea, es el que lleva todas las de perder el consumidor, ¿no? En general, porque es el que menos acceso a la información tiene, el que menos sabe interpretar la información que posee, es más, no sabe ni siquiera dónde buscarla, y pero los bancos o los intermediarios financieros no le quitan eso. Lo que están haciendo es que le están tratando de dar confianza. O sea, el intermediario financiero lo que le va a decir es, no te preocupes, si tú confías en mí, nada más preocúpate en mí. Y si yo soy una institución grande que te puedo dar esa confianza, tú confía en mí. Si yo te digo que te voy a dar el 5% por un pagaré, tú nada más quédate hasta ahí. ¿Cómo hice yo para darte ese 5%? Es algo que a ti, pues no debe de preocuparte, ni siquiera debe de interesarte. Pues es como lo maneja el banco, pues, ¿no? Eh, y bueno, en sí cualquier intermediario financiero. Ahora, también yo les he comentado, los bancos no son un mal necesario, más bien, ¿no? O los intermediarios financieros son un mal necesario. No quiere decir que sea lo mejor, pero hoy en día el sistema financiero nos hace necesitarlos. Igual, también no debemos de creer y nunca nos debe de pasar en la mente de que los bancos son instituciones buenas que buscan el progreso de la sociedad. Eso no es cierto. Los bancos son, si quieren llamarlo, el lobo de la historia, que lo único que va a estar buscando van a ser los rendimientos. Y como eso le conviene, bueno, pues hasta cierta manera va a ayudar a que sus clientes tengan rendimientos, pero no porque esa sea su intención. La intención de un banco siempre va a ser la rentabilidad. Entre más rentable y redituable sea algo, entre más riqueza puedan poseer,
no, pues lo van a buscar, pero nunca está buscando, ¿cómo decirlo? Pues el bienestar de una sociedad, ¿no? Hay autores y hay personas que se casan con esa idea y lo ven de una forma muy romántica, pero no, eso nunca está en la... Es más, ni siquiera está en el acta constitutiva de los bancos, ¿no? Yo no he visto ningún banco que diga, ay, vamos a ver por el crecimiento de México, vamos a ver por salir, hacer que la gente salga de la pobreza, ¿no? Vemos comerciales, pero no es su razón de ser. Su razón de ser es únicamente la rentabilidad. Y si con obtener la rentabilidad te puedo ayudar a ti como ¿cómo se dice? Pues ya como algo colateral, pues está bien. Obviamente, hoy los bancos, hoy en día, han empezado, por ejemplo, BBVA, que es de los que más, incluso tienen sus propios centros de innovación y de investigación, pues ellos ya se dieron cuenta que conviene hacer esa alfabetización financiera de sus clientes por la razón de que ellos tienen el problema con la morosidad. O sea, no nos están ayudando a saber hacer inversiones porque sean buenas personas, sino porque eso les está representando morosidad y no están recuperando toda la cartera vencida que existe. No sé si me explico y con eso más o menos respondo tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Es que sí me quedó como, pues esa espinita. Pero sí, gracias. Sí, no se preocupen. Ahí sí van saliendo, a veces nos llegan a la cabeza cosas que decimos, ¿y esto por qué? Pero bueno, pues hay que exponerlo y como les digo, pues si se sabe, pues lo tratamos y si no, bueno, buscaré tratarles de darle la respuesta lo más rápido posible, ¿no? Ok. Regresando entonces, ¿qué tipos de riesgos son a los que se van a enfrentar los intermediarios financieros? Pues el primero es lo que se conoce como el riesgo de liquidez. Y ese riesgo de liquidez tiene que ver con la incertidumbre de que tú puedas convertir un activo en un medio de pago y que en ese cambio no se pierda el valor. Eh, en el caso de los bancos, pues sobre todo sus activos o la forma en la cual se hacen de recursos es a través de los depósitos que se realizan a corto plazo y pues el riesgo que ellos están asumiendo es el préstamo a largo plazo, ¿no? Eh, ¿qué nos dice esto o qué nos ha enseñado la historia? Que sobre todo cuando hay una desestabilización, pues puede ser incluso muchas empiezan por cuestiones primero políticas y ya después económicas, pues es cuando ocurren lo que conocemos como las corridas bancarias o los rallies bancarios o comportamientos de manada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, nos pasó en la crisis de los 80 con Miguel de la Madrid. En el caso, por ejemplo, también en Argentina, les tuvieron que hacer los famosos corralitos. ¿Y en qué consistió? Bueno, pues cuando empieza a haber ciertos problemas de estabilidad social, política y económica en los países, lo primero que hace la gente es tratar de recuperar su dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no saben qué va a pasar. En México, bueno, también nos pasó después un poquito con el Fobaproa, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tú ves que un banco empieza a quebrar, aunque no sea el banco donde tú tienes el dinero, empiezan a correr los rumores y si quieren decirlo, a lo mejor los chismes, ¿no? De híjole, pues ya quebró Banorte. Uy, no, pero no falta el vecino que no sabe, pero opina y te dice, uy, no, pero quebró Banorte y Banorte tenía acciones en BBVA. No, pues vamos a empezar a sacar el dinero, ¿no? Y toda la gente empieza a solicitar sus recursos. Esas son las famosas corridas bancarias. Toda la gente quiere tener su efectivo y obviamente los bancos no tienen el dinero disponible para poderle pagar a todas las personas los recursos que tienen ahí guardados.
¿Qué sucede? Que pues entonces efectivamente se empieza a cumplir la profecía y pues entonces los bancos empiezan a quebrar, se empiezan a quedar sin recursos para poderle dar a la gente sus depósitos. ¿Qué sucede? Que muchas veces para evitar esas corridas financieras, pues los bancos tienen que estar pues haciendo publicidad, ¿no? De no, no te preocupes, tus ahorros están muy bien cuidados y no te preocupes, y el Banco Central intercede y dice no se preocupen, tenemos un IPAF que los va a proteger, y esto que sucedió en Banorte, bueno, pues fue algo que sucedió, pero no se preocupen, toda la gente que tenía sus ahorros en Banorte los van a recuperar en tanto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar las corridas bancarias. Si tú lo dejas, pues en ese momento llega el crash financiero y efectivamente se cumple la profecía. Y eso sigue siendo un riesgo de liquidez que siempre van a mantener los intermediarios financieros. El último caso que tuvimos aquí en México fue el de, siempre se me olvida el nombre, si es FICREA, ¿no? O SICREA, siempre se me olvidó, una SOFOME que se quedó sin liquidez, y cuando los clientes cuando un cliente fue a tratar de hacer un retiro, le dijeron que no había dinero, que volviera otro día, y total que nunca le pudieron dar el dinero. Este cliente protestó y entonces todos los clientes de esta SOFOL eh, solicitaron sus depósitos, y fue cuando se dieron cuenta que la institución no tenía ningún tipo de recursos para hacer frente. Y hoy en día, pues son personas que quedaron defraudadas, ¿no? No se les ha podido resolver esa situación. Incluso hoy en día los bancos, vuelvo a insistir, trabajando en teoría de juegos, pues lo que hacen es entre ellos protegerse. Y si ven que un banco está en condiciones de quiebra, lo que van a hacer es tratar entre ellos de proteger a ese banco, de financiar ese banco. Lo peor que le puede pasar al sistema financiero es que un banco quiebre, sobre todo un banco grande. Entonces, es muy complicado, es muy difícil que nosotros hoy en día viéramos que alguno de los grandes bancos quebrara. A lo mejor un banco chiquito sí, un de esos bancos que nadie conoce, ¿no? Pero de los 5 grandes, estaría muy difícil que alguno de esos bancos quebrara, ¿no? En el mayor de los casos o en el peor de los casos, lo que sucede, pues son justamente la integración, ¿no? O la absorción, como pasó con ICSE, que se tuvo que fusionar con Banorte porque obviamente ICSE no tenía los rendimientos necesarios para mantenerse en el mercado. Ok, ese riesgo, entonces, bueno, si queda claro, entonces este riesgo de liquidez nos va a decir que de ahí surge la condición de que a mayor liquidez, menor rendimiento y menor riesgo. Y a menor liquidez, mayor rendimiento y mayor riesgo. Hoy en día, eso es como nos lo venden justamente los propios bancos cuando nosotros queremos adquirir un instrumento financiero, ¿no? Nos dicen, ok, si tú quieres tener tu dinero disponible, es más, hay bancos que ya no te ofrecen nada, ¿no? Metes tu dinero y si metiste 5 pesos, podrán pasar 3 años y van a seguir siendo los mismos 5 pesos. ¿Por qué? Porque tú tienes esos 5 pesos disponibles cualquier día y a cualquier hora. En cambio, te dicen, bueno, si a ti te interesa ganar más, no te preocupes, vamos a meter tu dinero a instrumentos financieros que te den mayor rendimiento, pero una de las condiciones es que lo dejes más tiempo conmigo. ¿Sí? Entonces, hay bancos que te ofrecen instrumentos financieros, por ejemplo, a un mes, o por ejemplo, a 6 meses, o por ejemplo, a un año. Y conforme más tiempo lo vayas dejando, la tasa de rendimiento que te ofrecen son tasas mayores. Si eso no te convence, te dicen, bueno, entonces vamos a meternos a instrumentos más riesgosos, donde tienes la posibilidad de ganar o de perder, pero si ganas, ganarás muchísimo. Y lo que no te dicen es si pierdes, pues perderás muchísimo, ¿no? Pero
eso es parte de la razón de liquidez. ¿Hasta aquí algún punto? ¿Todo claro? Todo claro, profe, gracias. Ok, otro riesgo. Ok. Otro tipo de riesgo es el riesgo de tasa de interés y nos va a decir que sobre todo los bancos corren con este riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos van a establecer las tasas de interés activas de acuerdo con lo que les cuesta a ellos fondearse en el corto plazo. Entonces, si por algo la tasa de interés se incrementa, la tasa de interés de fondeo bancario incrementa y ellos ofrecieron algún préstamo o un crédito a una tasa de interés baja, pues ahí corren el riesgo, ¿no? Corren el riesgo de que incluso ellos tuvieran que pagar una tasa mayor de fondeo de la que están cobrando a quienes les otorgaron un préstamo. Que bueno, este riesgo difícilmente va a ocurrir, y sobre todo en países como México, ¿no? La tasa de fondeo, no recuerdo bien, pero bueno, no debe de estar arriba del 5% en México. Y la TIE, bueno, pues vamos a suponer que por muy alta estuviera en 7. Por lo general, los instrumentos, los créditos que ofrecen los bancos siempre van a ser arriba del 15%. Entonces, difícilmente una tasa de fondeo va a llegar a esos niveles a los cuales ellos están prestando, ¿no? O ese margen a lo mejor se va a reducir el margen de ganancia en la intermediación financiera, pero difícilmente van a tener adversidad en la cuestión de tasas de interés hoy en día. Otro riesgo es el riesgo crediticio, es el riesgo más fuerte que tiene un banco hoy en día. Bueno, en sí, las instituciones que se dedican a otorgar créditos, tenemos el caso también no solo de los bancos, sino de las SOFOLES y las SOFOMES, que se dedican a dar créditos, ¿no? Y pues este riesgo va a surgir por el incumplimiento en el pago por parte del prestatario. Incluso esto puede ser eh, de manera intencional, que de repente el prestatario diga, pues sí, pero ya no te voy a pagar, debo, no miento, pago, no tengo, o que el propio prestatario caiga en lo que se conoce como el daño moral. ¿En qué consiste el daño moral? El daño moral es el riesgo de que el prestatario utilice lo que se le dio en otra cosa distinta a la que estaba pactado. Eso es muy común y eso sobre todo es muy común cuando los préstamos se dan entre pares, entre personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿a cuántos de ustedes nos han enterado de casos de que llega el vecino, el familiar, el amigo y les dice, oye, préstame tantito dinero porque crees que no me alcanzó para pagar el gas, ¿no? Es más, no tiene que ser un préstamo muy grande. Vamos a tomar una parábola tipo Cipriano, ¿no? Hay veces que te dicen, oye, préstame porque no me alcanzó para pagar el gas o no alcancé a terminar para pagar la renta de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y les das, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 pesos. Órale, ahí está para que pagues. ¿Y qué sucede? Que vuelves a ver a la persona después y le dices, ¿qué pasó? ¿Ya pagaste la renta o ya pagaste tu luz o ya pagaste tu gas? No, ¿qué crees? Que en el camino, pues me encontré que vendían, eh, no sé, otra cosa, ¿no? Y pues se veía muy rico, me encontré que vendían unos tacos, entonces, bueno, pues ese dinero que me diste, pues le agarré un pedacito para invitarle a mi esposo unos tacos, porque ya tenía hace mucho tiempo que no le invitaba unos tacos, ¿no? Y pues ya me desacompleté, ya no pude pagar lo que yo realmente debía, y lo sigo debiendo, ¿no? Eso ocurre también a nivel empresarial.
Muchas veces, muchas empresas durante mucho tiempo se dedicaron también a solicitar préstamos a los bancos con la intención de utilizarlos en algún proyecto y muchas veces el dinero que se les prestaba se utilizaba sobre todo para pagar la quincena. Obviamente, si tú vas a un banco a pedirle dinero para pagar la quincena, es muy probable que los bancos no te lo presten. Entonces, muchos se inventaban proyectos, pero la intención era justamente utilizarlo para el pago de nómina. O muchas veces te decían, ¿sabes qué? Lo necesito para este proyecto, porque sé que no me vas a dar para un proyecto más riesgoso, pero yo creo que el proyecto riesgoso es más conveniente, ¿no? Y muchas veces eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que cuando se lleva a cabo este tipo de situaciones, por lo general el riesgo es mayor y la probabilidad de caer en incumplimiento de pago también es mayor. Y entonces, bueno, pues se genera un daño moral hacia quien prestó el dinero. Pero no es solo de las empresas. En México, justamente en el Fobaproa ocurrió lo mismo, pero con los propios bancos. Los bancos hicieron eso. No sé si alguno de ustedes haya oído de un banquero apodado El Divino. ¿Han escuchado de este señor? No, profe, yo no. No, profesor. ¿No? Profe. Ok, No. No, profe. ok. ¿Qué sucedió en México con Salinas de Gortari? Se decide, la banca era pública, le pertenecía al gobierno, se decide privatizar y entonces dicen, bueno, pues quien quiera comprar los bancos, que los compre. Y pues obviamente en el primero en la primera compra de los bancos, muchas de las personas que compraron los bancos no eran personas afines al sistema financiero, eran personas que tenían dinero. Ese es el caso de Julio César Chávez, por ejemplo, el boxeador. Compró Banco del Atlántico, que existía en ese tiempo. Y así como él, muchas personas que desconocían empezaron a comprar los bancos y los empezaron a administrar a como ellos creían o les convenía. Uno de esos era el Divino, que pues fue una persona que se dedicó a tener muchos lujos. Y esta persona pues cuando se dan cuenta que su banco está ya en situación de quiebra y todos los bancos están empezando a quebrar, obviamente por malos manejos, eh, pues él dice, bueno, pues ya quebró el banco, pues ya ni modo. Revisan y el señor, bueno, pues tenía propiedades. El dinero del banco no lo había utilizado para, como intermediación financiera, para prestarlo a proyectos productivos, que eso es lo que nos dice la teoría. Lo había utilizado para autoprestarse él y con eso se había comprado yates, se había comprado creo que incluso un castillo, se compró mansiones, etcétera, etcétera, ¿no? Se dio la gran vida y él decía que lo iba a pagar. Ok, pues llegó el momento en donde obviamente le querían cobrar y pues decía, pues es que no tengo dinero. Pero no se preocupen porque el poco dinero que tenía el banco y que tenía yo, lo acabo de utilizar para comprar billetes de lotería. Y por raro que parezca, así lo hizo. Utilizó el dinero que tenía para pagar en compra de billetes de lotería y juegos de azar. ¿Por qué? Porque él decía que probabilísticamente había o era muy factible que él ganara varios de esos premios, de los premios grandes, y si ganaba los premios grandes, con que ganara 3 premios grandes, le iba a alcanzar para pagar las deudas que tenía con todas las personas. Eso es un daño moral. Utilizó el dinero en algo que a él le suponía mayor ganancia, obviamente fue mayor riesgo, y lo triste de la historia, pues es que no ganó en ninguno de los juegos de azar a los que entró, ¿sí? Entonces, bueno,
para que vean que no solo las personas lo cometen, también en el caso, por ejemplo, de México, hemos tenido daño moral por parte incluso de los propios bancos. ¿Quedó claro este concepto del riesgo crediticio? Sí, profe. Y la historia del divino. Ok. ¿Cuáles son las funciones básicas de la intermediación financiera? Primeramente, el manejo de riesgos financieros. ¿A qué se van a dedicar? A administrar, transformar y transferir el riesgo. Ellos van a buscar proyectos que para otros signifiquen riesgo, van a administrar, van a ver la forma en la cual los transforman y los hacen aparentemente menos riesgosos y hoy en día incluso son capaces de transferir el riesgo a partir de lo que nosotros conocemos como la financiarización. ¿Qué dice? ¿O en qué consiste esto? Si hoy llegara con ustedes, por ejemplo yo, y les dijera, ¿saben qué? Todos ustedes me caen muy bien y préstenme cada uno de ustedes 1,000 pesos, voy a poner un negocio y a cada uno de ustedes les voy a pagar el 20% anual por lo que me presten. Habrá quien me preste, habrá quien diga, pues sí es mi profe, pero no se lo voy a prestar, ¿no? Son 1,000 pesos. Y bueno, supongamos que todos ustedes me prestan, pero si yo voy con el otro grupo, por ejemplo, de política monetaria, y les digo, ¿qué creen? Pues yo doy política monetaria, no soy su profe, pero préstenme 1,000 pesos a todos ustedes y les voy a dar el 20%, pues lo más probable es que me pase lo mismo que a Cipriano, que no me quieran prestar y vean mucho riesgo en el negocio que yo les estoy ofreciendo, a pesar de que les estoy dando una tasa del 20% o les estoy prometiendo una tasa del 20%. ¿Qué sucede? Pues el intermediario financiero lo que va a hacer es que él puede interceder y supongamos que todos tenemos cuenta con este intermediario financiero, nosotros y los del otro grupo de política monetaria, y entonces el intermediario financiero va a ir con ustedes y les va a decir, ok, ustedes tienen 1,000 pesos. Si yo les ofrezco una tasa del 10% por esos 1,000 pesos, yo os prometo que se las voy a dar, ¿les parece? Sería muy probable que muchos de ustedes dijeran sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque confío en el intermediario financiero. E incluso los del otro grupo dirían sí, porque confío en el intermediario financiero. Y aparte me va a dar una tasa muy buena del 10%. ¿Por qué? Porque sienten que es más seguro que el intermediario financiero les dé esa tasa del 10%, a que yo les dé una del 20%. Y conmigo va a ir y me va a decir, ¿qué crees? Ya te conseguí el dinero que necesitas, pero me vas a tener que pagar una tasa del 25%. Y yo voy a tener que decir, pues sí, voy a tener que pagar una tasa más alta. ¿Por qué? Porque no, porque no lo pude conseguir por mi cuenta. Ahí está la ganancia de los intermediarios financieros. Ustedes confiaron en él, yo confío en él, y ellos obviamente se llevan el diferencial entre tasas. Y aparte a ustedes les transfirieron mi riesgo. Que ya cuando leen las letras chiquitas van a decir, ok, si la otra persona cae en incapacidad de pago, pues todos caemos en esa incapacidad de pago. Pero son letras chiquitas que ustedes no leyeron, porque ustedes no le tomaron mucha importancia. ¿Qué otra función tiene la producción de información acerca de las inversiones? Obviamente, bueno, pues ya sabemos que los intermediarios financieros se van a especializar en recolectar información, volvemos al dicho de información es poder, y la van a poder compartir con otros intermediarios financieros, y obviamente tienen la capacidad de evaluar a los deudores y a partir de la evaluación que existe del deudor, poderles otorgar un crédito, ¿sí? Hoy en día, si ustedes van a solicitar un crédito para un proyecto, pues los bancos, sobre todo los bancos múltiples, tienen o deben de tener un área de evaluación de proyectos. Y en esa área de evaluación de proyectos van a ver si efectivamente su proyecto es redituable. Si el proyecto es redituable, bueno, después van a analizar si ustedes son confiables. Y si todo les conviene, entonces van a poder
van a poderles proporcionar un crédito. Si algo de eso no está muy bien, lo más probable es que no les den el crédito o se los den con ciertas restricciones, con una tasa más alta o incluso en muchos casos los bancos solicitan ser ellos los que intervengan al momento de hacer los pagos. ¿Qué quiere decir? Que tú le dices, ok, yo voy a construir una pizzería, la voy a hacer desde los cimientos y le voy a pagar. Entonces yo voy a ir con la constructora al momento de que vayas a pagarle por cada uno de los periodos que me vas diciendo. O te voy dando el crédito, pero te lo voy liberando de acuerdo a un cronograma de trabajo. No te voy a dar todo el crédito de lleno. Y así me protejo yo y te protejo a ti, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces a la siguiente. ¿Qué otra cosa tiene? La observación, verificación y supervisión de actividades empresariales e inducción del control operativo. Este va un poco de la mano con el punto anterior, porque lo que van a hacer es justamente evitar el daño moral. Y la forma en la cual hoy en día se evita el daño moral o se reduce el daño moral es a través del establecimiento de contratos financieros. Es por esta razón que surgen ya los contratos al momento de solicitar los créditos y muchas veces esos contratos implican que la institución financiera le dé seguimiento y supervisión a el propio crédito. O sea, van a revisar que efectivamente se estén utilizando los recursos en tiempo, forma y de acuerdo a lo que se estableció desde el inicio del contrato. Si por ahí hay algo que no se esté cumpliendo conforme dice el contrato, entonces vienen las penalizaciones y muchas veces la cancelación del crédito. Por lo general, muchos de estos créditos, cuando son para proyectos, cuando son a largo plazo, se van dando en periodicidades, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces a lo que sigue. Otra función que tienen, obviamente, bueno, pues la captación y canalización del ahorro es lo más común, o es para lo que se supone que se crearon originalmente. Van a buscar captar el ahorro de muchas unidades que se encuentran en varios lados y le tienen que dar ese sentido de confianza y comodidad a sus ahorradores, que los ahorradores tengan presente que su dinero está muy bien guardado, muy bien respaldado y que es más conveniente tenerlo en un banco que tenerlo debajo del banco. Nos dice que la banca sólida no solamente va a ser aquella que evalúa bien proyectos, diversifica el riesgo, sino que además es capaz de captar dinero. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no sé si ya lo vieron en finanzas corporativas o lo vayan a ver, pero el mejor negocio es el negocio que se hace con el dinero de alguien más y no con el dinero propio. Y los bancos saben hacer muy bien eso, ¿no? Obtienen rendimientos a partir del dinero de alguien más y ponen en riesgo el dinero de alguien más, no el suyo. Entonces, obviamente, si son capaces de captar más dinero, van a ser capaces de ofrecer mayores servicios financieros. ¿Dudas? No. Otra función, la facilitación de transacciones económicas. Aquí nos menciona el autor que hoy en día el dinero fiduciario ha ayudado muchísimo a los bancos. ¿Por qué? Porque es la forma más eficiente que existe hoy en día para la realización de transacciones económicas, ¿no? El dinero de alto poder, como se conoce, pues es más fácil de mover, es más fácil de aceptar. Además, los bancos no solo utilizan el dinero del Banco Central, sino que ya tienen la capacidad de crear su propio dinero y pues es la forma en la cual van a estar buscando darle recursos a las personas. Obviamente esta creación de dinero pues es un tema de preocupación para el Banco Central porque no les va a permitir la correcta implementación de su política y porque
les resta poder y señoreaje incluso al propio Banco Central. Aquí, a lo mejor con algunos de ustedes ya lo había visto, pero en este punto es donde yo les decía, la gente dice que el dinero no tiene dueño y nosotros hoy en día debemos de decir que sí, que el dinero sí tiene dueño y tan tiene dueño que nosotros vemos justamente en el dinero impreso el nombre de el propietario de ese dinero. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto que les estoy diciendo? Y sí o no, ¿por qué? ¿O no quedó clara la idea? Prof, No creo que quedó eso tan claro, profe. creo que eso se refiere, ¿no? De que si el banco es pues en este caso el Banco de México sería el dueño, ¿no? Del dinero, es lo que habíamos visto sobre la confianza, ¿no? Que tiene el dinero por la institución que lo emite. Entonces, pues yo creo que por ahí va la idea, ¿no? De si es dueño o no. Ok. Sí, sí, tiene que ver con la confianza en la institución de quien lo emite. Yo les preguntaba que cómo podemos saber quién es el dueño de todo el dinero que está circulando. En el Profesor, caso, mándame, Benjamín. podría ser por el hecho de que a lo mejor en las monedas y en los billetes, pues hasta arriba tienen el encabezado, digamos, quién es el dueño, digamos, en este caso dice Banco de México. Ok, los billetes dicen Banco de México y las monedas, ¿qué dicen? Pues nada más tienen atrás el escudo nacional, ¿no? Tienen el escudo nacional y al frente Tiene el escudo de la Casa de Moneda, ¿no? tienen el de la Casa de Moneda, que es justamente esa como M con una O arriba, ¿no? Por hacerlo de manera gráfica de encontrar. Que bueno, la Casa de Moneda está sujeta a lo que le solicite el Banco de México. Efectivamente, en los billetes nosotros vemos Banco de México, quiere decir que ese billete que poseemos en realidad le pertenece al Banco de México. El Banco de México nos está dando su dinero para que nosotros podamos interactuar. Y ahí viene con una pregunta que les hice y que todavía no vamos a resolver, que les hice justamente el primer día que nos vimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el peso? ¿O cuánto vale ese billete? Bueno, ese billete nos dice, valgo 10 pesos, pero ¿cuánto vale un peso? Estamos manejando un sistema de confianza. Confiamos en que el Banco Central, en nuestro caso el Banco de México, esté emitiendo un papel que tiene cierto valor. Nosotros estamos aceptando ese valor, pero el dueño de ese billete no somos nosotros, es el Banco de México. Ok, pero no son todas las formas de dinero. ¿Cómo encontramos el dinero de los bancos, por ejemplo? ¿Tarjetas? Con las tarjetas, con la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. ¿Y qué dice la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito? El nombre del banco, ¿no? Trae el nombre del banco, el nombre del dueño de ese dinero. ¿Sale? Igual, si nosotros nos vamos eh, a los cuasidineros, podemos buscar el monedero electrónico de Liverpool. ¿Y qué va a tener ahí? El nombre de Liverpool. Entonces, ellos son los que están creando ese dinero. Cada uno lo crea a su manera. Hay dinero que es muy líquido o muy aceptable o muy aceptado, como podría ser el dinero del Banco de México. Ese es, en nuestro caso, es
lo más líquido que existe a nivel nacional. Un billete, una moneda, cualquiera que se encuentre en México te lo va a aceptar. Bueno, un billete, una moneda en pesos mexicanos, cualquiera te lo va a aceptar. A lo mejor una tarjeta no, ¿por qué? Para aceptarte una tarjeta requieres a lo mejor una terminal de punto de venta y poder aceptarlo, ¿no? Pero si eres un negocio, si tienes ese terminal, fácilmente vas a poder aceptar esas tarjetas. Y ya los cuasidineros, como sería el monedero electrónico de Liverpool o de Walmart o los certificados de regalo de Amazon, pues esos ya nada más operarían para pues para ese ambiente o para esa institución. Pero aún así, aunque sea un monedero de Liverpool, a ti te da confianza. A ti te da confianza que si alguien te regala un monedero de Liverpool que dice que tiene 1,000 pesos, vas a poder ir a cualquier Liverpool a canjear esos 1,000 pesos por un producto que vendan en Liverpool de 1,000 pesos o de menos, ¿no? O si vale más, bueno, pues ya le tendrás que ya completar. Pero todo se basa en un sistema de confianzas. ¿Sale? Y a final de cuentas, estos dineros y cuasi dineros han facilitado las transacciones económicas. Por eso es que nos dice el autor, lo más caro en un sistema financiero es utilizar un sistema de trueque, porque es muy complicado estar cambiando vacas por zapatos. O hoy en día, que estamos en una economía que ya se dedica más bien a los servicios, pues, ¿cómo podría, por ejemplo, en mi caso de profesor, cómo podría yo valorizar las horas frente a grupo con el panadero para que me venda una concha, ¿no? Que le voy a decir, te doy clases de economía a cambio de que me des un bolillo. Ahí es donde empieza a haber los problemas. En cambio, si los dos manejamos billetes y monedas, pues nos quitamos de ese problema. ¿Sí queda claro este punto? Sí, pero profe, por ejemplo, en el caso de las instituciones bancarias, por ejemplo, una tarjeta de crédito, entonces la fe del valor, o sea, de que el dinero existe en esa tarjeta para comprar bienes y servicios, estaría entonces respaldada por la confianza que tenemos más bien a la banca central, ¿no? O sea que, o sea, es como un traslado de confianza, ¿no? De la banca central hacia a las instituciones bancarias, que al final nos transmiten la confianza de que está respaldada por la banca central. Bueno, ahí depende de qué tanto análisis le hagas, pero de entrada, tú le tienes, por ejemplo, bueno, no sé si tú tengas cuenta en algún lugar o tarjeta de crédito en algún lugar, pero, o cuando llegue ese momento, lo que vas a hacer es que la confianza que te dé un banco va a ser distinta entre un banco y otro. O sea, ¿por qué sacarías una tarjeta de crédito? Si tuvieras la posibilidad o tienes la posibilidad, ¿por qué sacarías una tarjeta de crédito con BBVA y no con Banco Forjadores? ¿O por qué la sacarías con ellos y no con HSBC? ¿O por qué la sacarías mejor con Citibank y no con BBVA? Pues bueno, primero es la tasa de interés, ¿no? Pero pues también tiene que ver con pues bueno, qué tanto conoces al banco, ¿no? El respaldo que podría tener. Exactamente. Entonces es Pero, confianza, ¿no? O sea, bueno, sí, justamente, pero esta confianza también vendría respaldada por el Banco Central, ¿no? O sea, por ejemplo, si el otro banco al que, bueno, te mencionan, por ejemplo, que no conozcamos, si al final tiene también el respaldo de una institución que es la banca central, también podría, bueno, pues podría sacar una tarjeta ahí, ¿no? Al final vale en todos lados. Bueno, pues es el caso, ¿no? Nada más como un comentario. no, o sea, bueno, sí, siempre está la concepción de que el Banco Central es el banco de última instancia, ¿no? Digamos que es el papá que va a pagar por los platos rotos en caso de que sus hijos no puedan pagar por ellos. A eso te refieres, supongo, como Sí, ocurrió con el justamente. Fobaproa. Ajá, es que justamente, o sea, que al final es el respaldo, ¿no? Que el Banco Central les da a las demás instituciones bancarias, ¿no? Como Bancomer, HSBC o el caso de México, ¿no? O sea, Sí, 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 o sea, se va transfiriendo la confianza, pero aún así, hoy en día, los propios bancos tienen o se han ganado la propia confianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, hoy en día esto ya se ha suavizado, ya obviamente ya las noticias ya lo dejaron,
Pero, bueno, a veces tengo muy mala noción del tiempo, pero vamos a decir hace unos 10 años, a lo mejor un poco más, pues hubo un escándalo muy fuerte con HSBC, ¿no? Que HSBC se prestó para lavado de dinero, y no solo de narcotráfico, de un chorro de cosas, ¿no? De Incluso terrorismo, ¿no? También. de terrorismo. Entonces, o sea, fueron pues fue una muy mala nota para HSBC. Y obviamente la gente, pues decía, yo no voy a meter mi lana ahí, ¿no? Unos decían porque a lo mejor van a cerrar el banco por esas actividades. Otros, pues porque dicen, no, yo no voy a tener mi dinero donde lo tenga un terrorista, ¿no? Que bueno, o sea, tenerlo en otro banco no te asegura, pero por lo menos no estás enterado. Y, o sea, HSBC perdió muchos clientes por esa razón, o muchos posibles clientes por esa razón. Perdió confianza y muchos decidieron cambiarse a otro lado donde se sentían más confiados. Incluso, por ejemplo, el caso de ICSE. ICSE fue un banco que se creó con la intención de atender un grupo en específico. Ese grupo en específico era el grupo de judíos radicados en México. Entonces, ICSE tenía una filosofía muy judía, estaba muy encaminada a ellos y esperaban que sus clientes se sintieran identificados y les generara confianza, cosa que no lo logró del todo, y por eso ICSE, bueno, pues tuvo que fusionarse con Banorte, ¿no? Y bueno, pues ya un momento fueron Banorte e ICSE, y ya ICSE fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Y ahora ya nada más queda Banorte, pero es justamente esa situación de confianza. O vámonos por el otro lado. Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio y no sé, les voy a comprar algo muy caro, bueno, muy caro, digamos, bueno, una pantalla. Voy a comprar una pantalla de 20,000 pesos en su negocio. Ustedes no me conocen y yo les digo, quiero esa pantalla y échale un Blu-ray y échale tanto. Mi cuenta es de 50,000 pesos y llego y te enseño mi tarjeta y mi tarjeta dice, no sé, Banco Anáhuac, ¿no? Como el banco del turista. ¿Qué harían ustedes cuando ven esa tarjeta? Así te genera desconfianza, ¿no? Dices, en mi vida he oído de esto, ¿no? Incluso, bueno, pues a lo mejor algunos disimuladamente, pues van espérame, deja una llamada, ¿no? Tratar de buscar, oye, ¿conoces al Banco Anáhuac? ¿O has oído de esta cosa? Sí, sí, ya sí existe, o antes se llamaba Citibank. Ah, ya, ok, cambié el nombre y no me enteré. Pero que varios digan, no, pues quién sabe, no, pues no lo sé. Pues pasas con desconfianza la tarjeta, ¿no? No creo que pases una tarjeta así tan fácil, y más cuando tu negocio depende de eso. En cambio, si te pasan una tarjeta BBVA, muchas veces ni revisas si efectivamente la persona que está haciendo la compra es el dueño de la tarjeta. A veces sí, a veces no, pero confías más en una tarjeta. No sé, otro caso, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de viajar al extranjero y pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. No sé si alguien lo ha hecho y nos puede compartir esa experiencia. Y te piden hasta tu pasaporte para poder pagar, profe. Una Te- identificación que sea oficial. y revisan la tarjeta, ¿no? Así como de esta tarjeta yo no la conozco, ¿no? Ok, te piden identificaciones, tratan de corroborar que efectivamente seas tú. ¿Por qué? Pues por la cuestión de confianza. Y, pero por ejemplo, a mí lo que me pasó, por ejemplo, yendo a Estados Unidos, me pasó que una vez fui con un amigo, él llevaba una tarjeta justamente de Inbursa y yo llevaba una tarjeta de BBVA. En San Antonio, que es a donde fuimos,
existe BBVA y acababa de comprar un banco de ahí de San Antonio muy conocido, Banco del Norte, creo que era, bueno, Bank of the North. Y conocían BBVA. Entonces, cuando yo enseñé la tarjeta, pues sí la vieron media rara, la pasaron y no tuve problema. Mi amigo quiso pagar con su tarjeta de Inbursa y efectivamente, ¿no? A ver, déjeme checar y a ver si es usted y a ver, enséñeme su pasaporte y déjenos un teléfono de dónde se está quedando porque pues es que si no pasa el pago vamos a tener que irlo a buscar allá a su hotel, ¿no? Justamente es un sistema de confianza. Y digo, no está mal. Todo el mundo tenemos nuestro derecho a desconfiar muchas veces de los demás. Ok, ¿hasta aquí dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a dejarlo aquí, porque ya me acordé que la clase acaba a las 11:30 y yo ya me iba a seguir, yo estoy muy contento, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Vale? Si no hay dudas, ya detengo la grabación.